illustrated summary of the news. It'll be followed by the latest film of events and happenings at home and abroad. Buenas tardes y bienvenidos a BBC News. El día de hoy hablaremos sobre el conflicto militar internacional que marcó la segunda mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, en el cual se encontraban dos bandos, el Eje y los aliados. El Eje estaba principalmente conformado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados por la Unión Soviética, Gran Bretaña, China, Francia y Estados Unidos. La Alemania nazi, dirigida por Adolf Hitler, quería establecer un nuevo orden en el mundo, basado en un pensamiento antisemita en el cual creían que los alemanes eran de una raza superior. Bueno, el día de hoy, para profundizar en el tema, estamos con Emmy Göring, quien es la esposa de Hermann Göring, quien fue un político y líder nazi. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Soy Emmy Göring. Y bueno, como ya todos saben, mi esposo era Hermann y él tenía una gran relación con Hitler. Ellos eran muy cercanos y pues él le contaba muchos de los secretos que él tenía. Bueno, gracias por aclararnos sobre el tema. También tenemos entendido que Hitler quería realizar un proyecto llamado Germania, en el cual quería reformar la ciudad de Berlín. Por favor, háblanos sobre eso también. Sí, exactamente como tú lo decías. Hitler quería reformar a Berlín, quería crear una nueva ciudad que iba a dejar a un lado a Londres, a París o a Roma. Él quería formar Germania. Él ya estaba haciendo algunos planos de esta ciudad y pues aún hoy en día vemos algunas de esas construcciones que aún siguen en pie. A continuación les mostraremos una réplica del proyecto de Germania. También vamos a hablar sobre uno de los planes del Führer acerca de realizar un museo en la ciudad de Linz. Para ello, él recurrió a realizar invasiones a países y saqueos a familias muy importantes de su época. Háblanos de eso, por favor. Bueno, sí, como tú bien lo decías, Hitler tenía planeado un museo, el Führer Museum, en el que exhibiría distintas piezas de arte que él consideraba como un arte modesto y obviamente desecharía aquello que era un arte degenerado. Y pues, ya que Hitler no fue admitido en la Academia de Viena, pues él tuvo que demostrar de algún modo u otro su gran aprecio por el arte. Bueno, Emmy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, también les mostraremos nuestro proyecto sobre la reconstrucción del Führer Museum por el interior y su exterior. En 1938, Hitler planeó abrir un gran museo, el cual pensaba construirlo después de la guerra, como testigo de la grandeza de Alemania. Él mandó diferentes escuadrones especiales por toda Europa. Estaban buscando cualquier tipo de obra para saquearla y poderla llevar al museo. Hitler quería construir la ciudad del Führer, en Fis, donde en el centro estaría el museo de Hitler. Hitler fue el propio arquitecto del museo y de sus planos, en el cual al costado frontal sería toda la zona gótica del museo, y de la mitad para atrás sería la zona del Renacimiento, teniendo lugares especiales para cada artista. Y a todo alrededor del museo quería que fueran grandes lugares donde pudiera hacer distintos discursos en público.
Primera obra, Santa Justa y Santa Rufina, Bartolomé Esteban Murillo. Bartolomé Esteban Murillo fue uno de los pintores españoles más importantes de la historia. Esta pintura de Santa Justa y Santa Rufina se encontró en el Museo Medaus de Dallas. Mediante el examen de la parte posterior de los marcos de cuadros, se comprobó que el de las santas tenía el número R1171. Este número está relacionado con el arte robado por Alemania y es sinónimo de Rothschild. Segunda, el pintor en el camino a Tarascón, Vincent van Gogh. El pintor en el camino a Tarascón se perdió para siempre cuando se convirtió en casualidad de la Segunda Guerra Mundial, pero el retrato ha dejado una impresión duradera. Sigue siendo una de las piezas más preciadas de arte que se perdieron en la guerra. La pintura muestra un retrato solitario de Vincent van Gogh de viaje. La pintura fue una gran influencia para el artista Francis Bacon, que lo describió como una imagen inquietante de Van Gogh, mostrándole como un extraño alineado. Vincent van Gogh fue citado diciendo: los verdaderos pintores no pintan las cosas como son, las pintan como ellos mismos sienten que son. Tercera obra, retrato del Dr. Gadget, Vincent van Gogh. En 1933, el famoso pintor holandés Vincent van Gogh fue puesto en la lista de Hitler de artistas degenerados. Muchas de las piezas de arte más famosas de Van Gogh fueron robadas a sus dueños. Una de estas pinturas fue el famoso retrato del Dr. Gadget. Un mes antes de que Vincent van Gogh se suicidara, había pintado dos copias diferentes del retrato del Dr. Gadget. Cuarta obra, retrato de Adele Bloch-Bauer I de Gustav Klimt. Gustav Klimt creó un retrato de su esposa Adele. El trabajo le llevó a Klimt 3 años. El retrato está hecho con pintura al aceite y oro sobre lienzo. Obra número 5. Fundación E.G. Burle. En la década de 1920, Burle se convirtió en director de una gran empresa y se trasladó a Zúrich, Suiza. Burle siempre estuvo interesado en el arte y comenzó su enorme colección durante la Segunda Guerra Mundial. Aprovechó la oportunidad de la guerra para construir una de las más prestigiosa y más importante galería de arte privada del mundo. Hoy su museo es conocido como la Fundación E.G. Burle y está ubicada en Zúrich, Suiza. Tiempo después, las fuerzas aliadas asaltaron este museo, robando así esta obra tan preciada. Retablo of Bey Stoss. Bey Stoss fue un famoso escultor alemán que falleció en 1533. Antes de la invasión alemana de Polonia, en 1939, Hitler era muy consciente del retablo histórico e injustamente sintió que debía ser suyo debido a que Bey Stoss fue un escultor alemán. Antes de la invasión de Polonia, el retablo fue desmontado y se escondió en varios lugares. Sin embargo, fue descubierto y robado por los nazis. Una unidad alemana llamada Sonderkommando Paulsen localizó las cajas que contenían el retablo y fueron enviadas a Berlín. Se mantuvo en el castillo de Nuremberg. Durante la liberación de Alemania, fue recuperado por las fuerzas aliadas. El Tesoro Nacional de Polonia lo reclamó de inmediato y en 1957 se colocó en la iglesia de Santa María, Cracovia, Polonia, donde permanece en la actualidad. Obra número 7. Plaza de la Concordia, Edgar Degas. Plaza de la Concordia siempre ha sido considerada como una de las obras maestras de Degas. Se pensaba que se había perdido tras la Segunda Guerra Mundial, pero se presentó en el Museo de Hermitage en 1995. Durante la Segunda Guerra Mundial, las pinturas de Matisse fueron robadas y se distribuyeron ampliamente. Hoy en día se pueden encontrar en museos de todo el mundo. Octava obra, el astrónomo de Johannes Vermeer. Johannes Vermeer fue pintor holandés que vivió en 1632 a 1675. Durante su vida, Vermeer tuvo un éxito moderado y desde entonces se ha convertido en uno de los pintores más conocidos de la época barroca del arte. Hitler era un gran seguidor de Johannes Vermeer y tenía el objetivo de poseer todos sus cuadros. En 1940, una de las obras más queridas de Vermeer, el astrónomo, era propiedad de un francés llamado Edward de Rothschild. Tras la invasión alemana de Francia, la pintura fue robada por los nazis. El astrónomo se convirtió en una de las posesiones más preciadas de Hitler y estaba destinada a ser el punto de más interés del Museo del Führer. El Museo del Führer era un complejo de enormes museos que Hitler planeaba crear. Estaba destinado a almacenar y mostrar todo el arte europeo saqueado. Una esvástica negra fue estampada en la parte posterior en el astrónomo, donde permanece en la actualidad. Obra número 9.
Cámara de ámbar de Andreas Schlüter. Andreas Schlüter fue escultor y arquitecto barroco alemán que vivió a finales del siglo XVII. Junto con Gottfried Wolfram, que era un artesano del ámbar danés, diseñaron la cámara de ámbar. Obra número 10. Madonna de Brujas de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un pintor y escultor italiano del Renacimiento, vivió entre 1475 y 1564 y es conocido por sus esculturas de la Piedad y David. A principios de los años 1500, Miguel Ángel creó las obras maestras Madonna de Brujas. Durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se enteró de esta obra, por ende, quiso robarla. Bueno, el día de hoy también tenemos otra invitada muy especial, la cual nos hablará acerca del proceso de evolución actualmente de las obras de arte robadas. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, distintos países y familias judías han tratado de restituir obras robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una de estas familias es la familia Rothschild, a la cual les fue saqueado un cuadro muy importante para ellos, El astrónomo, de Johannes Vermeer. Esta obra era una obra de las favoritas de Hitler, la cual quería coleccionar en su gran museo. 70 años después de tanto conflicto y pelear por esta pintura, el Ministerio de Cultura decidió devolverla a los Rothschild, quienes decidieron donarla al Museo de París. Bueno, entre otras cosas, el Museo de Historia Alemana ha recopilado en una base de datos la información acerca de las pinturas robadas y sus dueños. A continuación, vamos a realizar una investigación. Bueno, a continuación les mostraré cómo pueden hacer una consulta en la base de datos del Museo de Historia Alemana, en el que pues recopilan aproximadamente 4.500 piezas que fueron expoliadas por los nazis. Entonces aquí, como dice, es la colección de Linz, en el que se puede buscar por proveniencia, por título, por el nombre del artista o por la locación. En este caso vamos a buscar por el nombre del artista y vamos a poner Leonardo. Estamos buscando a Leonardo da Vinci. Entonces le damos acá en seleccionar y esperamos a que cargue. Entonces aquí vemos nombres de distintos artistas que empiezan con L y así sucesivamente. Entonces vemos que el primero es Leonardo da Vinci y lo seleccionamos. Luego vamos a buscarlo y allí vemos, por ejemplo, 3 pinturas que fueron robadas. Y aquí aparece la descripción sobre estas pinturas. Entonces, así podemos realizar la investigación con distintos artistas, con los nombres de las pinturas o cómo se desee buscar. Bueno, con esto acaba la transmisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan con nuestra programación.